Durante una cena para celebrar su cumpleaños en un restaurante de lujo, la madre del millonario se paralizó al ver el dije de la mesera, el mismo que le regaló a su hija antes de que desapareciera hace 24 años. El restaurante La Perla Dorada brillaba como una joya en el corazón de Polanco esa noche del 15 de septiembre. Las luces doradas se reflejaban en cada superficie de cristal, creando un ambiente que parecía sacado de un cuento de hadas. Las orquídeas blancas importadas directamente de Tailandia adornaban cada mesa, mientras el champán cristal fluía como agua entre los invitados más selectos de la alta sociedad mexicana. Elena Monteverde observaba todo desde su mesa principal con la satisfacción de quien ha conquistado el mundo a base de determinación y sacrificio. A los 52 años, seguía siendo una mujer imponente, cabello castaño perfectamente peinado en un chongo elegante, vestido de seda color champán que realzaba su figura aún esbelta, y esa mirada penetrante que había intimidado a empresarios durante décadas. Sus manos, adornadas con anillos de diamantes que valían más que una casa promedio, sostenían una copa de vino tinto, mientras sonreía cortésmente a cada felicitación. «Mamá, estás radiante esta noche», le susurró Rafael al oído, mientras se inclinaba para besarle la mejilla. Su hijo de 28 años era el vivo retrato de lo que había sido su padre, alto, de complexión atlética, cabello negro ondulado y esos ojos verdes que hacían suspirar a las mujeres de la alta sociedad. Vestido con un smoking perfectamente cortado, Rafael irradiaba esa elegancia natural que solo se adquiere naciendo en la cuna correcta. «Gracias, mijo», respondió Elena con esa sonrisa que reservaba únicamente para él. «Aunque no entiendo por qué insistes en que celebremos aquí y no en la casa. Podríamos haber hecho algo más íntimo». Rafael tomó un sorbo de su whisky escocés de 18 años. «Precisamente por eso, mamá. Necesitas salir más, conocer gente nueva. No puedes vivir encerrada en esa mansión para siempre». Elena sintió una punzada familiar en el pecho. La mansión de las Lomas había sido su refugio y su prisión durante los últimos 24 años. Cada habitación guardaba recuerdos que la atormentaban, especialmente el cuarto rosa que había pertenecido a su pequeña Sofía, mantenido exactamente como lo dejó la mañana de aquel septiembre maldito de 1999. «Señora Monteverde», la voz del licenciado Garza la sacó de sus pensamientos sombríos. «Felicidades por este día tan especial. Espero que disfrute muchísimo la velada». «Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo está su esposa? Me contaron que acaba de tener a su segundo bebé». Mientras intercambiaba cortesías con los invitados, Elena no podía evitar que su mente vagara hacia el pasado. 24 años atrás, cuando ella tenía apenas 28 años, la misma edad que Rafael ahora, había sido la mujer más feliz del mundo, casada con Alejandro Monteverde, heredero de una de las fortunas hoteleras más grandes de México, madre de 2 hermosos gemelos de 4 años que llenaban su vida de risas y travesuras constantes. Rafael y Sofía habían sido como 2 gotitas de agua, el mismo cabello negro rizado, los mismos ojos verdes brillantes, la misma sonrisa traviesa que derretía corazones. La única diferencia era el carácter. Rafael, siempre protector y serio para su edad, y Sofía, un torbellino de energía y alegría que convertía cada día en una aventura. «Disculpe, señora», una voz femenina interrumpió sus recuerdos. «¿Le sirvo más vino?». Elena levantó la vista y el mundo se detuvo. Frente a ella estaba una joven de aproximadamente 28 años. Cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, ojos verdes idénticos a los de Rafael, y una sonrisa amable que le llegó directo al alma. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Elena dejara de latir por un segundo fue el objeto que colgaba del cuello delgado de la muchacha, el pingente, el maldito pingente de plata en forma de corazón partido que había pertenecido a la familia Monteverde durante 5 generaciones, el mismo que ella había puesto en el cuello de Sofía minutos antes de que los hombres encapuchados irrumpieran en su mansión, aquella madrugada fatídica. Las manos le temblaron de tal manera que casi deja caer la copa. La respiración se le cortó y por un momento pensó que se desmayaría ahí mismo, frente a todos sus invitados. Pero Elena Monteverde no había construido un imperio mostrando debilidad. Con la fuerza de voluntad que la caracterizaba, logró mantener la compostura. «Sí, sí, por favor»,
Logró articular con voz apenas audible: la joven. Su gafete decía Marina. Sirvió el vino con movimientos elegantes y naturales. Era hermosa, pero no de esa belleza artificial que se compraba en las clínicas de cirugía plástica de Santa Fe. Era hermosa de la manera en que había sido hermosa Sofía, natural, fresca, con esa luz interior que brillaba a través de sus ojos. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Marina con genuina preocupación. Se ve un poco pálida. Estoy bien. Gracias, murmuró Elena sin poder apartar la mirada del pingente. Es muy bonito tu collar. ¿Es una pieza antigua? Marina se tocó instintivamente el cuello, como si hubiera olvidado que lo llevaba puesto. Oh, esto, sí. Mi mamá me lo dio cuando era muy pequeña. Dice que es una reliquia de familia, aunque la verdad no sé mucho de su historia. Es lo único que tengo de antes. ¿De antes? ¿Qué significaba eso? Elena quería hacer 1000 preguntas, pero Rafael se acercó en ese momento y la conversación se truncó. Marina, ¿verdad? Rafael sonrió con esa amabilidad genuina que siempre mostraba hacia el personal de servicio. ¿Cómo va todo por aquí? ¿Mi madre se está portando bien contigo? Marina se sonrojó ligeramente. Por supuesto, señor Monteverde. Su mamá ha sido muy amable. Elena observó la interacción entre su hijo y la joven con una mezcla de fascinación y terror. Había algo en la manera en que Rafael miraba a Marina, una suavidad en sus ojos que ella conocía bien. Era la misma mirada que Alejandro le dirigía a ella cuando se enamoraron. Bueno, cualquier cosa que necesiten, no duden en decirme, añadió Marina antes de alejarse hacia otras mesas. Elena la siguió con la mirada, memorizando cada detalle, la manera en que caminaba, cómo sonreía a los otros comensales, la forma en que se movía con esa gracia natural que no se podía enseñar, pero sobre todo, no podía dejar de mirar el pingente que se balanceaba suavemente con cada paso. Mamá, ¿estás segura de que te sientes bien? Rafael se sentó a su lado, preocupado. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Un fantasma. Qué apropiado. Durante 24 años había vivido rodeada de fantasmas. El fantasma de su hija perdida, el fantasma de la familia perfecta que había tenido, el fantasma de la mujer feliz que había sido antes de que el mundo se desplomara sobre ella. Solo estoy cansada, mijo. Ha sido una noche muy intensa. Pero mientras decía esas palabras, Elena sabía que esta noche cambiaría todo. Después de más de 2 décadas de búsqueda infructuosa, de investigadores privados que no encontraban pistas, de esperanzas rotas una y otra vez, el destino había puesto frente a ella la respuesta que había estado buscando. El pingente no mentía, los ojos verdes no mentían, y Elena Monteverde estaba dispuesta a mover cielo y tierra para descubrir la verdad sobre Marina, aunque eso significara remover los demonios del pasado que tanto trabajo le había costado mantener enterrados. La fiesta continuó a su alrededor, pero Elena ya no estaba realmente presente. Su mente trabajaba a toda velocidad, planeando su siguiente movimiento en el juego más importante de su vida. La madrugada del 15 de septiembre de 1999 había comenzado como cualquier otra en la mansión Monteverde de las Lomas. Elena despertó temprano, como era su costumbre, para revisar los informes financieros de sus hoteles, mientras tomaba su café matutino en la terraza que daba al jardín. A los 28 años, ya manejaba una parte considerable de los negocios familiares, demostrando una astucia para las finanzas que había sorprendido incluso a su suegro. Alejandro aún dormía cuando ella bajó a desayunar. Los gemelos, Rafael y Sofía, correteaban por el jardín bajo la supervisión de Marta Salazar, su nana de confianza desde hacía 3 años. Marta era una mujer de 35 años, sencilla pero responsable, que había llegado a la familia con excelentes referencias y se había ganado rápidamente el cariño de todos, especialmente de los niños. «Mira, mami, mira lo que encontré», gritó Sofía corriendo hacia la terraza con un pequeño caracol en sus manitas. Sus rizos negros rebotaban con cada paso, y sus ojos verdes brillaban de emoción. «Qué bonito, mi amor. Pero ten cuidado, no lo vayas a lastimar», respondió Elena, inclinándose para examinar el hallazgo de su hija. Rafael apareció detrás de su hermana, siempre el protector. «Yo le dije que lo pusiera en el jardín. Mamá, los caracoles viven mejor ahí. Muy bien pensado». «Rafa», sonrió Elena,
revolviendo el cabello de su hijo. Los dos son muy listos. Fue entonces cuando Elena recordó el regalo especial que había comprado para los gemelos el día anterior. Subió a su recámara y regresó con 2 pequeñas cajas de terciopelo azul. «Vengan acá, mis amores. Tengo algo muy especial para ustedes». Los niños se acercaron con curiosidad, mientras Elena abría las cajas. Dentro había 2 pingentes de plata, uno completo en forma de corazón para Rafael y otro en forma de medio corazón para Sofía. «Estos pingentes han estado en nuestra familia durante muchas generaciones», explicó Elena mientras les colocaba las cadenas. «Cuando ustedes crezcan y se casen, sus esposos o esposas tendrán la otra mitad. Así siempre estarán conectados con nuestra familia». Sofía tocó su pingente con fascinación. «¿En serio, mami? ¿Es mágico?» «Claro que sí, princesa. Mientras lo lleves puesto, siempre sabrás que mami y papi te amamos muchísimo». Rafael, más serio, observó su pingente completo. «¿Por qué el mío es diferente, mamá?» «Porque tú eres el hombre de la familia. Mi amor, algún día vas a proteger a tu hermana y a toda nuestra familia». Esa había sido la última conversación normal que Elena tuvo con sus hijos. 3 horas después, mientras ella estaba en una junta telefónica con inversionistas japoneses, 4 hombres encapuchados irrumpieron en la mansión. El sonido de cristales rotos la alertó primero. Luego, los gritos desesperados de Marta desde el jardín. Elena colgó el teléfono y corrió hacia las ventanas. Pero todo sucedió demasiado rápido. Vio a los hombres agarrando a los gemelos. Vio a Marta tratando de interponerse. Vio el terror en los ojos de sus pequeños. «Rafael, Sofía», gritó desde la ventana, pero los hombres ya corrían hacia una camioneta negra con los niños, para cuando Elena logró bajar las escaleras y salir al jardín. La camioneta había desaparecido. Solo quedaban Marta, llorando histéricamente en el suelo, y el caracol que Sofía había encontrado esa mañana, aplastado en la grava del sendero. Las siguientes 72 horas fueron las más largas de la vida de Elena. La policía llegó, tomó declaraciones, acordonó la propiedad. Los investigadores privados que contrató trabajaron día y noche. Los teléfonos sonaban constantemente con llamadas de rescate falsas y extorsionadores oportunistas. Al 4.º día, encontraron a Rafael, un niño de 4 años. Traumatizado y en shock, vagando por las calles de Naucalpan, había logrado escapar cuando la camioneta se detuvo en un semáforo, aprovechando que uno de los secuestradores se descuidó, pero de Sofía no había rastro. Rafael no recordaba mucho, solo fragmentos, voces de hombres hablando de dinero, un lugar oscuro que olía mal, el llanto de su hermana en la distancia. Los psicólogos dijeron que era normal, que los niños bloqueaban memorias traumáticas como mecanismo de defensa. «¿Dónde está Sophie, mami?», preguntaba Rafael constantemente durante las primeras semanas. «¿Cuándo va a regresar a casa?». Elena no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años que su hermana gemela podría estar muerta? ¿Cómo le dices que los hombres malos a veces no devuelven a las personas que se llevan? Los meses pasaron sin pistas sólidas. La investigación se enfrió gradualmente, pero Elena nunca se rindió. Contrató a los mejores investigadores privados de México, Estados Unidos y Europa. Puso recompensas millonarias. Siguió cada pista. Por absurda que pareciera, Alejandro no resistió la presión. El trauma del secuestro, combinado con la culpa de no haber estado presente para proteger a sus hijos, lo llevó a una depresión profunda. Comenzó a beber, a ausentarse de los negocios, a culpar a everyone, incluyendo a Elena, por lo que había pasado. «Si hubieras contratado más seguridad», le gritaba durante sus peores momentos. «Si no hubieras sido tan pública con nuestros negocios, si no hubieras presumido tanto nuestra riqueza». Elena absorbía cada acusación en silencio. Parte de ella creía que Alejandro tenía razón. Había sido ella quien insistió en tener una vida social activa, en aparecer en revistas, en mostrar su éxito al mundo. ¿Había puesto en peligro a sus hijos por vanidad? ¿El matrimonio no sobrevivió? Alejandro murió en un accidente automovilístico 2 años después. Cuando manejaba borracho por el periférico a las 3 de la madrugada, Elena quedó viuda a los 30 años, con un hijo traumatizado y el imperio familiar sobre sus hombros. Eduardo Montalbán había sido el salvavidas en medio de la tormenta. Como socio menor de Alejandro y amigo de la familia desde hacía años, Eduardo se ofreció a ayudar con los negocios,
mientras Elena se enfocaba en cuidar a Rafael y continuar la búsqueda de Sofía. «No tienes que preocuparte por nada más», le había dicho Eduardo con esa sonrisa paternal que la tranquilizaba. «Yo me encargo de que los hoteles sigan funcionando. Tú concéntrate en tu familia». Y Eduardo había cumplido su palabra. Durante 24 años había sido el tío Carlos perfecto para Rafael, presente en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante. Había ayudado a Elena a manejar la transición de Rafael de niño traumatizado a hombre exitoso. Había sido el brazo derecho que mantuvo el Imperio Monteverde, no solo a flote, sino próspero. Rafael creció bajo la sombra de la tragedia, pero también bajo el amor incondicional de una madre que compensaba la ausencia de su hermana con doble atención. Elena se aseguró de que tuviera la mejor educación, los mejores terapeutas, todas las oportunidades que el dinero podía comprar, pero nunca pudo llenar el vacío que Sofía había dejado. «A veces siento como si me faltara una parte de mí», le había confesado Rafael a los 18 años. «Es como si fuera un libro al que le arrancaron la mitad de las páginas». Elena entendía perfectamente esa sensación. Ella también vivía con la constante sensación de incompletitud, como si estuviera actuando una obra de teatro donde faltaba la protagonista principal. Ahora, 24 años después, mientras regresaba de la fiesta de cumpleaños en su Bentley negro, Elena no podía quitarse de la mente la imagen de Marina y el pingente de Sofía colgando de su cuello. Las manos aún le temblaban ligeramente mientras marcaba el número de Joaquín Herrera, el investigador privado que había mantenido activo el caso durante todos estos años. «Joaquín, soy Elena Monteverde. Necesito que investigues a una persona urgentemente. Se llama Marina. Trabaja en el restaurante La Perla Dorada. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿De dónde viene? Todo». «Por supuesto, señora Monteverde. ¿Hay algo específico que deba buscar?» Elena cerró los ojos y vio nuevamente esos ojos verdes idénticos a los de Rafael, el cabello rizado, la sonrisa que había reconocido inmediatamente. «Busca cualquier conexión con el nombre Sofía Monteverde y Joaquín. Esta investigación tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra cosa». Después de colgar, Elena se recargó en el asiento de cuero y miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban velozmente. Después de 24 años de búsqueda infructuosa, finalmente tenía una pista real, y esta vez, nada ni nadie la detendría de descubrir la verdad. Marina Figueira caminaba por las calles empedradas de la colonia Doctores con paso ligero, cargando 2 bolsas del mercado y pensando en la extraña reacción de la señora Monteverde la noche anterior. Había algo en la mirada de esa mujer elegante que la había perturbado, una intensidad que iba más allá de la simple cortesía entre cliente y mesera. «Marta, ya llegué», anunció al entrar al pequeño departamento de 2 recámaras que compartía con la mujer que había sido su madre durante 28 años. El lugar era modesto pero limpio, paredes pintadas de amarillo claro, muebles sencillos pero bien cuidados, y fotografías familiares que documentaban una vida construida con amor más que con dinero. Marta Salazar estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo una bufanda para Luna mientras veía su telenovela matutina. A los 59 años, la enfermedad había cobrado su precio. Su cabello antes negro ahora era completamente gris. Su cuerpo se había encorvado y sus manos temblaban ligeramente por la medicación. Pero sus ojos cafés conservaban esa calidez maternal que había consolado a Marina durante toda su vida. «¿Cómo te fue anoche, mija?», preguntó Marta, pausando el tejido para observar a su hija adoptiva. «Bien, aunque hubo algo raro». Marina se sentó en el sofá junto a ella. Una de las clientas, la señora del cumpleaños, se puso muy extraña cuando me vio, como si me conociera de algún lado. Marta sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la expresión neutral. «Ay, mija, tú siempre tan imaginativa. Seguramente solo estaba cansada por la fiesta». Marina se encogió de hombros y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Mientras pelaba naranjas para el jugo, no podía quitarse de la mente los ojos verdes de la señora Monteverde, tan parecidos a los suyos propios. Había algo familiar en esa mujer, pero no lograba identificar qué. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su jefa del restaurante, confirmando que trabajaría el turno nocturno de esa semana. Marina agradeció mentalmente el ingreso extra, con los gastos médicos de Marta y la escuela de Luna. Cada peso contaba. Luna apareció en la cocina frotándose los ojos.
su cabello castaño revuelto por el sueño. A los 6 años, la niña que Marina había adoptado 2 años atrás era una mezcla perfecta de travesura e inocencia, con grandes ojos cafés que se iluminaban ante cualquier aventura. «Mari, ¿me puedes hacer hot cakes?», preguntó con esa vocecita que derretía corazones. «Claro que sí, princesa, pero primero báñate y vístete para la escuela». Mientras Luna corría a prepararse, Marina reflexionó sobre su vida. No había sido fácil ser madre soltera a los 26 años, especialmente cuando Luna había llegado a su vida en circunstancias traumáticas. La niña había sido abandonada en el hospital donde Marina trabajaba como voluntaria, y algo en esos ojos asustados la había tocado profundamente. Marta, a pesar de su condición económica limitada, había apoyado la decisión sin dudarlo. «Amor, llama amor. Mija», había dicho Marta, cuando Marina expresó sus dudas sobre la adopción. «Esta niña necesita una mamá, y tú necesitas llenar ese vacío en tu corazón». 2 horas después, Marina dejaba a Luna en la escuela primaria Benito Juárez y se dirigía a su trabajo de medio tiempo en una boutique de Polanco. Era un contraste marcado con su vida nocturna como mesera. Durante el día, atendía a señoras adineradas que gastaban en un vestido lo que ella ganaba en 3 meses. «Marina, necesito que atiendas a la cliente del probador 3», le dijo su supervisora. «Es muy exigente, pero compra mucho». Era una rutina familiar. Marina sonreía, ofrecía opciones, escuchaba quejas sobre precios que para ella eran astronómicos, y mantenía la compostura profesional sin importar cuán condescendientes fueran algunas clientas. Durante su hora de almuerzo, Marina se sentó en una banca del Parque Lincoln, comiendo un sándwich casero mientras observaba a las madres jugando con sus hijos. A veces se preguntaba sobre sus propios orígenes. Marta le había contado que sus padres biológicos murieron en un accidente cuando ella tenía 4 años, y que la habían adoptado informalmente porque no podían tener hijos propios. Pero había lagunas en la historia que nunca terminaban de cuadrar. «¿Por qué no tengo acta de nacimiento original?», le había preguntado a Marta cuando necesitó los documentos para la adopción de Luna. «Se perdió en el terremoto del 85, mija. Muchos archivos se destruyeron, por eso tuvimos que hacer todos los trámites de nuevo». Marina había aceptado la explicación, pero algo en los ojos de Marta le decía que había más historia de la que le contaba. Esa tarde, mientras regresaba a casa en el metro, Marina notó que un hombre elegante parecía seguirla. Al principio pensó que era paranoia, pero cuando se bajó en su estación y el hombre hizo lo mismo, manteniendo siempre la misma distancia, supo que algo no estaba bien. Se detuvo frente a un puesto de frutas, fingiendo examinar las manzanas mientras observaba de reojo. El hombre, de unos 45 años, traje gris y lentes oscuros, se mantuvo a una distancia prudente pero claramente la vigilaba. Marina sintió un escalofrío. ¿Quién era y por qué la seguía? Su mente voló inmediatamente a la extraña reacción de la señora Monteverde la noche anterior. ¿Habría alguna conexión? Decidió tomar una ruta diferente a casa, dando vueltas innecesarias por las calles de su colonia. El hombre la siguió durante 3 cuadras más antes de desaparecer súbitamente cuando Marina se metió a una farmacia y salió por la puerta trasera. Llegó a casa alterada y confundida. Marta inmediatamente notó su estado de ánimo. «¿Qué pasa, mija? Estás muy pálida. Creo que alguien me estaba siguiendo». Marina se dejó caer en el sofá. «Un hombre extraño, muy bien vestido, me siguió desde Polanco hasta acá». Marta sintió que el corazón se le salía del pecho. Después de 24 años, ¿habría llegado finalmente el momento que tanto había temido? Sus manos temblaron más de lo usual mientras fingía concentrarse en su tejido. «Ay, mija, seguramente es tu imaginación. ¿Por qué alguien te seguiría? No tienes nada que puedan querer». Pero Marta sabía exactamente qué podían querer. O más bien, ¿quién? Esa noche, Marina llegó al restaurante La Perla Dorada con los nervios de punta. Para su sorpresa, Rafael Monteverde estaba sentado en una mesa lateral, solo, leyendo un libro mientras tomaba una copa de vino tinto. «Buenas noches, señor Monteverde», lo saludó educadamente mientras se acercaba. «¿Lo mismo de siempre?». Rafael levantó la vista y le sonrió de una manera que hizo que algo se removiera en el estómago de Marina. «Buenas noches, Marina. Y sí, por favor. ¿Cómo estás? Te ves un poco preocupada». La pregunta la tomó por sorpresa. Los clientes adinerados
Rara vez mostraban interés genuino en el bienestar del personal de servicio. «¿Estoy bien? Gracias. Solo ha sido un día largo. ¿Trabajas en otro lugar además de aquí?» Rafael cerró su libro, dándole toda su atención. Marina dudó antes de responder. Había algo en la manera en que Rafael la miraba que era diferente a como la miraban otros hombres ricos. No había condescendencia ni lujuria, sino genuina curiosidad y respeto. «Sí, en una boutique en Polanco durante el día, y tengo una hija pequeña, así que…» Se detuvo, preguntándose por qué estaba compartiendo información personal con un cliente. «Debe ser agotador». Rafael asintió con comprensión. «Mi madre siempre dice que las mujeres que trabajan y crían hijos solas son las más fuertes del mundo». Su madre parece una mujer muy sabia. Lo es, aunque a veces puede ser intensa. Rafael sonrió con cariño. «Ayer noté que te quedaste muy impresionada cuando la conociste». Marina sintió que se sonrojaba. «Es una mujer muy imponente. Se ve que es alguien acostumbrada a que las cosas se hagan a su manera. Definitivamente». Rafael se rió. «Pero tiene buen corazón. Ha pasado por muchas cosas difíciles en la vida». Durante la siguiente hora, mientras Marina atendía otras mesas, notó que Rafael la seguía con la mirada, no de manera incómoda, sino con una calidez que la hacía sentir especial. Cuando finalmente se acercó a cobrarle la cuenta, él le hizo una pregunta que la sorprendió completamente. «Marina, sé que esto puede sonar inapropiado, pero ¿te gustaría tomar un café conmigo algún día, como amigos?». Se apresuró a aclarar. «Me parece que eres una persona muy interesante, y no conozco a mucha gente real». Marina lo estudió cuidadosamente. Rafael Monteverde tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero había algo solitario en sus ojos verdes que reconocía porque lo veía en el espejo cada mañana. «No sé si sea buena idea. Señor Monteverde, usted y yo venimos de mundos muy diferentes». «Por eso mismo», insistió Rafael, «a veces necesitamos salir de nuestros mundos para realmente vivir». Marina sintió que algo se derretía en su pecho, contra su mejor juicio. Asintió. «Está bien, pero solo como amigos. Solo como amigos». Rafael sonrió, y Marina sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo Montalbán ajustó su corbata italiana frente al espejo de su oficina, en el piso 45 del edificio corporativo Monteverde. A los 56 años, seguía siendo un hombre atractivo, cabello plateado perfectamente peinado, trajes hechos a la medida y esa sonrisa calculada que había perfeccionado durante décadas de negocios. Pero esa mañana algo perturbaba su usual compostura. La llamada de Joaquín Herrera, el investigador privado de Elena, había llegado a las 6 de la mañana. Eduardo mantenía contactos en todos los niveles de la sociedad mexicana, incluyendo algunos investigadores que le debían favores. Cuando se enteró de que Elena había ordenado una investigación urgente sobre una tal Marina del restaurante La Perla Dorada, sintió que un fantasma del pasado regresaba a atormentarlo. «Buenos días, don Eduardo». Lo saludó su secretaria al entrar a la oficina. «La señora Monteverde quiere verlo en su oficina a las 10». Eduardo asintió con aparente calma, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Durante 24 años, había mantenido enterrado el secreto más peligroso de su vida. Había construido una reputación impecable como el brazo derecho leal de la familia Monteverde, el tío Carlos que había guiado a Rafael durante su crecimiento, el hombre de confianza que había multiplicado la fortuna familiar. Pero todo había comenzado con una mentira que había germinado de la desesperación de un hombre ambicioso que vio la oportunidad de su vida escurriéndose entre sus dedos. En 1999, Eduardo era apenas un socio menor en los negocios Monteverde. Alejandro tenía el 60% de las acciones, Elena el 25% y Eduardo solo el 15% restante. Había trabajado incansablemente durante años, aportando ideas brillantes y estrategias que habían hecho crecer el imperio hotelero, pero siempre había estado relegado al tercer lugar en la jerarquía. La frustración lo carcomía por dentro. Veía cómo Alejandro, heredero por nacimiento más que por mérito, tomaba decisiones que él consideraba mediocres. Elena, aunque inteligente, se enfocaba más en la vida social que en los negocios. Eduardo sabía, con la arrogancia que lo caracterizaba, que él podría manejar la empresa mucho mejor que cualquiera de los dos.
El plan había nacido una noche de whisky y resentimiento en su departamento de Bosques de las Lomas. Si algo les pasara a los gemelos, Alejandro y Elena estarían demasiado devastados para manejar los negocios eficientemente. Eventualmente, necesitarían a alguien en quien confiar completamente, alguien que los cuidara, que tomara las decisiones difíciles por ellos. ¿Y quién mejor que Eduardo, el amigo leal de la familia? Nunca había planeado que los niños murieran. Su idea original era un secuestro temporal, unas semanas de angustia que debilitarían emocionalmente a Alejandro y Elena, seguido del rescate de los gemelos gracias a sus contactos en el submundo. Sería el héroe que salvaría a la familia, ganándose su gratitud eterna y una posición mucho más prominente en los negocios. Marta Salazar había sido la pieza clave del rompecabezas. Aunque ella no lo sabía completamente, Eduardo había descubierto que la nana estaba desviando pequeñas cantidades de dinero del fondo para gastos del hogar, para costear el tratamiento médico de su hijo Javier, que sufría de leucemia. No eran cantidades significativas, tal vez 5,000 pesos al mes, pero técnicamente constituía robo. Marta le había dicho una tarde cuando se quedaron solos en la mansión: necesitamos hablar sobre las discrepancias en la contabilidad doméstica. El rostro de Marta había palidecido inmediatamente. Señor Eduardo, yo puedo explicar. No hace falta explicar nada. Sé que el dinero es para Javier. Es comprensible. Eres una madre desesperada. Eduardo había usado su tono más paternal, el mismo que emplearía años después con Rafael. Pero Elena no va a ser tan comprensiva. Ya sabes cómo es con los asuntos de dinero. Por favor, don Eduardo, se lo suplico. Necesito este trabajo. Javier necesita el tratamiento. Tranquila, Marta. No quiero que pierdas tu trabajo, pero necesito que me hagas un favor muy pequeño a cambio de mi silencio. El favor había parecido insignificante. Simplemente asegurarse de que la puerta trasera del jardín estuviera abierta una mañana específica y llevar a los niños a jugar cerca de esa zona a una hora determinada. Eduardo le dijo que unos amigos inversionistas querían ver la propiedad sin molestar a la familia, que era una sorpresa para Elena. Marta, aterrorizada de perder su trabajo, y con ello los recursos para salvar a su hijo, había accedido sin hacer preguntas incómodas. La mañana del secuestro, todo había salido según el plan, hasta que no. Los hombres que Eduardo había contratado eran criminales de poca monta de Tepito, prometiendo un trabajo fácil y rápido, pero cuando vieron la mansión, la riqueza ostentosa, la oportunidad de un rescate millonario real, decidieron cambiar las reglas del juego. Esto vale mucho más de lo que nos dijiste, le había dicho el líder del grupo en una llamada telefónica esa misma tarde. Queremos el doble de lo acordado y no vamos a devolver a los niños hasta que lo tengamos. Eduardo había entrado en pánico. Su plan cuidadosamente orquestado se había descontrolado completamente. Los criminales ahora tenían el poder, y él se había convertido en cómplice de un secuestro real que podría terminar en tragedia. 3 días después, cuando Rafael apareció en las calles de Naucalpan, Eduardo sintió un alivio mezclado con terror. El niño había escapado, pero Sofía seguía desaparecida. Los criminales habían entrado en pánico después del escape de Rafael y habían matado a los otros miembros de su banda para eliminar testigos. Sofía, según les dijeron a Eduardo en su última comunicación, había muerto durante el caos. Durante 24 años, Eduardo había vivido con esa culpa. Había visto a Elena consumirse buscando a una hija que él creía muerta por su ambición. Había consolado a Rafael en sus pesadillas. Sabiendo que él era responsable del trauma del niño, había construido su posición de poder sobre una montaña de mentiras y una tragedia que él mismo había causado, pero también había racionalizado sus acciones a lo largo de los años. Había hecho prosperar el negocio como nunca antes. Había sido un padre sustituto ejemplar para Rafael. Había cuidado a Elena durante los momentos más oscuros de su vida. No compensaba eso, de alguna manera, el error del pasado. Ahora, mientras se dirigía a la oficina de Elena, Eduardo sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Si Elena realmente había encontrado una pista sobre Sofía después de tantos años, si la niña había sobrevivido de alguna manera, todo su mundo construido con tanto cuidado se desmoronaría. Eduardo, gracias por venir. Elena lo recibió con esa sonrisa tensa que había perfeccionado para ocultar sus verdaderas emociones. Siéntate, por favor.
Necesito contarte algo importante. Eduardo tomó asiento frente al escritorio de caoba, notando que Elena tenía varios archivos abiertos y fotografías esparcidas sobre la superficie. Ayer en mi fiesta pasó algo extraordinario, comenzó Elena, sus ojos verdes brillando con una intensidad que Eduardo no había visto en años. Vi algo que me ha quitado el sueño toda la noche. ¿Qué cosa, Elena? Eduardo logró mantener un tono de curiosidad genuina. Una de las meseras llevaba puesto el pingente de Sofía, el pingente de plata de la familia Monteverde que le puse esa mañana antes del secuestro. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la expresión de sorpresa apropiada. ¿Estás segura? Han pasado 24 años, Elena. Podrían ser pingentes similares. No, Eduardo, era el mismo. Estoy completamente segura. Elena se inclinó hacia adelante, su voz llena de convicción. Ya mandé investigar a la chica. Se llama Marina Figueira. Tiene 28 años. Vive en la Doctores con una mujer llamada Marta Salazar. El nombre de Marta cayó como una bomba en el pecho de Eduardo. Durante todos estos años, había perdido el rastro de la exnana, asumiendo que había desaparecido por vergüenza y miedo. Nunca imaginó que podría estar criando a Sofía como su propia hija. Marta Salazar, repitió Eduardo, fingiendo buscar en su memoria. ¿No era nuestra nana la que estaba presente durante el secuestro? Exactamente. Y no puede ser coincidencia que esta Marina viva con ella y tenga exactamente la edad que tendría Sofía ahora. Eduardo necesitaba tiempo para pensar, para planear su próximo movimiento. Si Marta había mantenido a Sofía viva todos estos años, conocía toda la verdad sobre su participación en el secuestro. Era una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Elena, entiendo tu emoción, pero tenemos que ser cuidadosos, dijo Eduardo, empleando el tono protector que había perfeccionado. No podemos permitirnos falsas esperanzas otra vez. Recuerda todas las pistas que seguimos en el pasado. Esta vez es diferente, Eduardo. Lo siento en mis huesos. Esa chica es mi hija. Eduardo asintió gravemente. Mientras por dentro calculaba sus opciones, tenía que encontrar a Marta antes que Elena. Tenía que asegurarse de que su versión de los hechos fuera la única que se escuchara. Tienes razón. Si hay una posibilidad de que Sofía esté viva, tenemos que investigarlo completamente, dijo finalmente. Cuenta conmigo para lo que necesites. Elena sonrió por primera vez en 24 años con genuina esperanza. Gracias, Eduardo. Sabía que podía contar contigo. Mientras salía de la oficina, Eduardo ya estaba planeando su estrategia. Después de 24 años de mentiras exitosas, no iba a permitir que la verdad destruyera todo lo que había construido. Fuera cual fuera el precio, el Hospital General de la Secretaría de Salud olía a desinfectante y desesperanza. Marta Salazar yacía en la cama 7 del pabellón de oncología, conectada a múltiples monitores que marcaban el ritmo irregular de un corazón cansado de cargar secretos. A los 59 años, el cáncer de páncreas había hecho su trabajo. Su cuerpo de 45 kilos era apenas una sombra de la mujer robusta que había cuidado a los gemelos Monteverde 24 años atrás. Marina se sentó en la silla de plástico junto a la cama, sosteniendo la mano huesuda de la única madre que había conocido. Los médicos habían sido claros. Quedaban días, tal vez horas. El tratamiento paliativo ya no era efectivo, y Marta había rechazado medidas extraordinarias. «Mija», murmuró Marta con voz rasposa, «necesito decirte algo muy importante antes de que sea demasiado tarde». «Shh, mamá, descansa. Ya hablamos de todo lo importante». Marina le acarició el cabello gris, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No, Marina. Hay cosas que nunca te dije, cosas sobre tu verdadero pasado». Los ojos cafés de Marta brillaron con una urgencia que contrastaba con su debilidad física. «Tu nombre real no es Marina Figueira». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas, mamá? Estás delirando por los medicamentos». «No estoy delirando, mija. Te llamas Sofía Monteverde y eres hija de Elena Monteverde, la dueña del imperio hotelero más grande de México». Las palabras cayeron como bombas en la habitación silenciosa. Marina soltó la mano de Marta y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Eso es imposible. Tú me adoptaste cuando mis padres murieron en un accidente. Me lo has dicho 1000 veces». «Mentí, mija.
Mentí porque tenía miedo. Marta cerró los ojos, reuniendo fuerzas para la confesión más difícil de su vida. Yo trabajaba como nana en la mansión Monteverde. Tú y tu hermano gemelo Rafael eran mis niños. Los cuidaba todos los días. Marina se dejó caer nuevamente en la silla, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. Hermano gemelo, Rafael Monteverde. Sí, mija, el mismo Rafael que has estado viendo en el restaurante. Es tu hermano gemelo. La habitación comenzó a dar vueltas. Marina pensó en las tardes de café con Rafael durante las últimas 2 semanas, en la manera en que se sentía cómoda con él, en esa conexión inexplicable que había atribuido a atracción romántica. La náusea la golpeó como una ola. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la cara. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» Marta comenzó a llorar, lágrimas que había contenido durante más de 2 décadas. «Porque fui cómplice de su secuestro, mija, porque el hombre que orquestó todo me chantajeó, y yo fui tan cobarde que permití que les hicieran daño». «¿Quién? ¿Quién fue?» «Eduardo Montalbán, el socio de tu papá biológico, el que ahora es como un tío para Rafael». Marta luchó por incorporarse en la cama, la urgencia dándole fuerzas temporales. Él descubrió que yo estaba tomando dinero de la casa para el tratamiento de mi hijo Javier. Me amenazó con la cárcel si no lo ayudaba. Marina sentía que su cerebro no podía procesar tanta información. «¿Tu hijo? ¿Tenías un hijo?» «Javier tenía leucemia. Necesitaba tratamientos carísimos que yo no podía pagar con mi sueldo de nana». Marta tomó la mano de Marina con desesperación. «Eduardo me dijo que solo necesitaba que dejara abierta la puerta trasera del jardín, que llevara a ustedes a jugar cerca de ahí. Me dijo que eran inversionistas que querían ver la propiedad, pero sabías que era mentira. En el fondo sí, pero estaba desesperada. Javier se estaba muriendo, y yo no podía perder el trabajo, pensé. Pensé que tal vez solo querían robar algo de la casa». Marta sollozó. «Nunca imaginé que se los llevarían a ustedes». Marina se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, tratando de procesar la magnitud de la revelación. «Cuando vi a esos hombres agarrándolos, cuando escuché sus gritos, me volví loca», continuó Marta. «Los seguí en un taxi, manteniéndome a distancia. Los llevaron a una casa abandonada en Naucalpan. ¿Y qué pasó después? Rafael logró escapar al 3er día, cuando pararon en un semáforo. Pero tú seguías ahí, llorando, llamando a tu mami». Marta cerró los ojos, reviviendo el momento más crucial de su vida. Esa noche, 2 de los secuestradores se fueron a emborracharse, dejando solo a uno cuidándote. Aproveché para entrar a la casa. Marina se detuvo frente a la ventana, observando el tráfico de la ciudad sin verlo realmente. «Me salvaste. Te saqué de ahí cuando el tipo se quedó dormido. Eras tan pequeña, tan asustada. No paraba de preguntar por tu mami y por Rafa». Marta sonrió débilmente ante el recuerdo. «Te llevé a mi departamento en Tepito, pensando que sería temporal, que encontraría la manera de regresarte con tu familia. Pero no lo hiciste. Al día siguiente salió en todas las noticias que habían encontrado a Rafael, pero que tú seguías desaparecida. Eduardo apareció en mi departamento esa misma noche». Marina sintió un escalofrío de miedo retrospectivo. «¿Qué quería? Al principio pensé que venía a llevarte de regreso con tu familia, pero cuando vio que estabas viva, se puso lívido». Marta temblaba al recordar. «Me dijo que si tú aparecías, la investigación se intensificaría y descubrirían su participación, que tanto él como yo iríamos a la cárcel por el resto de nuestras vidas. Pero eras la víctima, te chantajeó. ¿Quién me iba a creer, mija? Era mi palabra contra la de un hombre rico y respetado. Además, yo había participado, aunque fuera por desesperación». Marta tosió violentamente, manchando el pañuelo de sangre. «Eduardo me ofreció dinero para desaparecer contigo, para criarte lejos donde nadie nos encontrara». Marina regresó junto a la cama, tomando nuevamente la mano de Marta. «¿Y aceptaste? Tenía 4 años, mija. No tenías a nadie más que a mí en ese momento. Tu mamá biológica te estaba buscando, pero Eduardo me convenció de que si aparecías, él encontraría la manera de eliminarnos a ambas para protegerse». Marta miró a Marina con ojos llenos de amor y culpa. «Decidí que era mejor que vivieras como mi hija que correr el riesgo de que te mataran. Así que me trajiste aquí, a la Doctores, y me criaste como Marina Figueira. Sí,
Eduardo nos dio dinero suficiente para empezar de nuevo, con la condición de que nunca intentáramos contactar a tu familia. Durante todos estos años he vivido con el miedo de que algún día nos encontraran. Marina sentía una mezcla de gratitud, traición y confusión que amenazaba con abrumarla. ¿Y Javier? ¿Tu hijo se curó? El rostro de Marta se ensombreció. Murió 6 meses después. A pesar de todos los tratamientos, todo fue en vano, mija. Destruí una familia. Te separé de tu verdadera madre. Y para nada. El silencio llenó la habitación, roto solo por el pitido constante de los monitores médicos. Marina luchaba por asimilar que toda su vida había sido una mentira construida sobre una tragedia. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Marta débilmente. «Eduardo nunca supo que había sobrevivido hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Ayer vino a verme. Me preguntó sobre ti, sobre el pingente que llevas. Está desesperado porque sabe que si tu madre te reconoce, toda la verdad saldrá a la luz». Marina se tocó instintivamente el collar de plata. ¿Este pingente pertenecía a mi familia? Tu madre te lo puso el día del secuestro. Es una reliquia familiar que pasa de generación en generación. Por eso Elena te reconoció en el restaurante. Elena ya sabe quién soy. Lo sospecha fuertemente. Por eso Eduardo está tan nervioso. Marta agarró la mano de Marina con toda la fuerza que le quedaba. «Mija, tienes que tener mucho cuidado. Eduardo es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Si cree que vas a exponerlo, ¿qué debería hacer? Mamá, busca a tu verdadera familia, pero hazlo con cuidado. Eduardo tiene contactos en todas partes, recursos ilimitados». Marta comenzó a toser más violentamente. «Hay una caja debajo de mi cama en casa. Ahí están todos los documentos, fotos, cartas que tu madre escribió buscándote durante años. Es la prueba de todo lo que te he dicho». Marina sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. «No sé si puedo hacer esto, mamá. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Eres más fuerte de lo que imaginas. Sofía, tienes la sangre de los Monteverde corriendo por tus venas». Marta sonrió débilmente. «Y tienes el corazón generoso que te enseñé durante todos estos años. Esa combinación te hará invencible». 2 horas después, Marta Salazar cerró los ojos para siempre, llevándose consigo 24 años de culpa, pero dejando finalmente libre la verdad que había guardado con tanto cuidado. Marina se quedó junto a la cama hasta que llegaron las enfermeras, sosteniendo la mano fría de la mujer que había sido su salvación y su prisión al mismo tiempo. Cuando finalmente salió del hospital, tenía una misión clara: encontrar la caja con las pruebas y decidir qué hacer con la verdad más explosiva de su vida. Pero no sabía que Eduardo ya estaba en camino a su departamento, decidido a eliminar cualquier evidencia que pudiera destruir el imperio de mentiras que había construido durante más de 2 décadas. Marina regresó del hospital con la mente nublada por el shock y el dolor. Las calles de la colonia Doctores parecían diferentes ahora que sabía la verdad sobre su identidad. Cada esquina, cada edificio, cada rostro familiar se sentía como parte de una vida que ya no le pertenecía completamente. Al llegar al departamento, lo primero que hizo fue dirigirse a la recámara de Marta, con manos temblorosas. Se arrodilló junto a la cama individual y tanteó debajo del colchón hasta encontrar una caja de zapatos envuelta en una bolsa de plástico. La sacó con cuidado, como si contuviera una bomba, y se sentó en el suelo para abrirla. Los contenidos la dejaron sin aliento. Había docenas de recortes de periódico amarillentos sobre el secuestro de los gemelos Monteverde, fotografías de Elena y Alejandro en conferencias de prensa suplicando por el regreso de su hija, ofertas de recompensa que aumentaban año tras año, pero lo que más la impactó fueron las cartas manuscritas de Elena, dirigidas a mi querida Sofía, y fechadas cada año en el cumpleaños de la niña perdida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Marina leyó algunas de las cartas. «Sofía, mi amor, hoy cumples 5 años. Rafa y yo te cantamos las mañanitas esta mañana. Aunque no estés aquí para escucharnos, sigo creyendo que algún día regresarás a casa, que volveremos a ser una familia completa. Mi pequeña Sofía, ya tienes 15 años. Me pregunto cómo te ves ahora. Si sigues teniendo esos rizos rebeldes que tanto me gustaba peinar. Rafa está en la preparatoria. Es un joven maravilloso, pero a veces lo veo mirando tu fotografía con tanta tristeza. Sofía querida, hoy cumples 25 años. Soy una mujer diferente a la que eras cuando te perdí,
pero mi amor por ti sigue siendo el mismo. Cada día enciendo una veladora en la iglesia y le pido a la Virgen que te cuide donde quiera que estés. Marina no pudo seguir leyendo. El dolor en esas cartas era palpable. El amor de una madre que nunca se rindió era abrumador. Se dio cuenta de que mientras ella había crecido sintiéndose amada por Marta, del otro lado de la ciudad había una mujer que la había buscado incansablemente durante 24 años. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Rafael. «Marina, ¿cómo estás? Me contaron en el restaurante que tu mamá está muy grave». La voz cálida y preocupada de Rafael, su hermano gemelo, pensó con una mezcla de ternura y horror. Casi la hizo quebrar. «Acaba de fallecer hace unas horas», logró decir entre sollozos. «Dios mío, Marina, lo siento muchísimo. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Necesitas ayuda con los gastos del funeral, los trámites?» La bondad genuina en su voz la desarmó completamente. «No, Rafael, gracias, pero puedo manejarlo. No tienes que pasar por esto sola. Déjame ayudarte, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer por una amiga». Amiga. La palabra le dolió más de lo que había imaginado. ¿Cómo le diría que no podían ser nada más que hermanos? ¿Cómo le explicaría que los sentimientos que había desarrollado por él eran imposibles? «Rafael, hay cosas que no sabes sobre mí, cosas complicadas que...» «Me da igual, Marina. Seas quien seas, lo que hayas vivido, eres una buena persona. Eso es lo único que me importa». Marina cerró los ojos, sintiéndose partir en dos. «Te llamo después. ¿Está bien? Necesito tiempo para procesar todo». Después de colgar, Marina volvió a revisar la caja. Encontró algo que la heló, una grabación en un cassette viejo etiquetado con «Confesión, por si algo me pasa». Con manos temblorosas, buscó la antigua grabadora de Marta y puso el cassette. La voz debilitada pero determinada de Marta llenó la habitación. «Si alguien escucha esto, especialmente mi querida Marina, es porque algo me ha pasado y necesito que la verdad salga a la luz. Mi nombre es Marta Salazar y fui cómplice involuntaria del secuestro de los gemelos Monteverde en septiembre de 1999. Eduardo Montalbán, socio de Alejandro Monteverde, me chantajeó para facilitar el secuestro. Él descubrió que yo estaba tomando dinero para el tratamiento médico de mi hijo y me amenazó con la cárcel si no cooperaba». La grabación continuaba durante casi una hora, detallando cada aspecto de la conspiración, incluyendo nombres, fechas y la ubicación exacta donde había rescatado a Sofía. Era evidencia suficiente para hundir a Eduardo para siempre. Marina pausó la grabación cuando escuchó pasos en el pasillo exterior. Se asomó por la mirilla y vio a un hombre vestido de traje gris caminando lentamente frente a su puerta. Era el mismo que la había seguido días atrás. Su instinto le gritó que algo estaba mal. Rápidamente guardó la caja y la grabación en una bolsa deportiva, junto con algunas pertenencias esenciales. Si Eduardo había estado vigilándola, era solo cuestión de tiempo, antes de que hiciera algo drástico. Salió del edificio por la escalera de emergencia trasera, manteniendo la bolsa pegada a su cuerpo. En la calle, llamó a un taxi y le dio la dirección de su prima Leticia, que vivía en la colonia Roma Norte. Era el único lugar seguro que se le ocurría. Durante el trayecto, Marina marcó el número de Elena Monteverde. Había encontrado la tarjeta de presentación entre los papeles de Marta, junto con una nota que decía: «Por si algún día te decides a buscarla». «Elena Monteverde», dijo cuando contestaron. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Marina Figueira, la mesera del restaurante La Perla Dorada. Necesito hablar con usted urgentemente». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Marina, ¿estás bien? Tu voz suena alterada». «Señora Monteverde, creo que usted tiene razón sobre el pingente. Creo que soy su hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina pudo escuchar la respiración entrecortada de Elena. «¿Dónde estás?», preguntó Elena finalmente, con voz temblorosa. «En un taxi, dirigiéndome a casa de mi prima. Acaba de morir la mujer que me crió, y antes de fallecer me contó toda la verdad. Dime dónde vas a estar. Voy para allá inmediatamente». Marina le dio la dirección de Leticia, y colgó justo cuando el taxi se detuvo frente al edificio Art Deco, donde vivía su prima. Leticia, una mujer de 35 años que trabajaba como diseñadora gráfica, la recibió con sorpresa.
Marina, ¿qué haces aquí? Te ves terrible. Prima, necesito quedarme contigo esta noche. Es una emergencia. Claro, pasa. ¿Qué está pasando? Mientras Marina le explicaba a Leticia una versión resumida de los eventos, Eduardo Montalbán estaba estacionando frente al edificio de departamentos en la Doctores. Había llegado con la intención de confrontar a Marta y, si era necesario, eliminar cualquier evidencia comprometedora. Al encontrar el departamento vacío y señales de que alguien había salido apresuradamente, Eduardo se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. La partida de Marina solo podía significar una cosa. Marta había hablado antes de morir, con una furia fría. Eduardo llamó a sus contactos en el submundo. Si Marina tenía evidencia contra él, no podía permitir que llegara a las autoridades, o, peor aún, a Elena. Necesito que encuentren a una mujer, les dijo. Marina Figueira, 28 años. Probablemente tiene documentos o grabaciones que podrían causarme problemas. Encuéntrenla y asegúrense de que esos documentos desaparezcan. Junto con ella, si es necesario. Mientras tanto, Elena manejaba por las calles de la Ciudad de México con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del tráfico. Después de 24 años de búsqueda, después de miles de pistas falsas y esperanzas rotas, finalmente iba a encontrarse con su hija. Pero Eduardo también se dirigía hacia la Roma Norte, siguiendo el rastro de su GPS que había logrado rastrear la ubicación del teléfono de Marina. La carrera contra el tiempo había comenzado, y solo uno de los dos llegaría primero para controlar el destino de la verdad. En el departamento de Leticia, Marina observaba por la ventana el movimiento de la calle, sin saber que dos fuerzas opuestas convergían hacia ella: el amor de una madre desesperada por recuperar a su hija, y la desesperación de un hombre dispuesto a todo para proteger sus secretos. La noche prometía ser la más larga y peligrosa de su vida, pero también, potencialmente, la que cambiaría todo para siempre. Cuando vio las luces del Bentley negro de Elena estacionándose frente al edificio, Marina sintió que el destino finalmente se ponía en marcha después de más de 2 décadas de espera. El encuentro entre madre e hija después de 24 años no fue como Elena había imaginado en sus sueños más esperanzados. Cuando Marina abrió la puerta del departamento de Leticia, ambas mujeres se quedaron paralizadas, estudiándose mutuamente como si fueran espejos del tiempo. Elena vio inmediatamente los rasgos de Alejandro en el rostro de Marina, la línea de la mandíbula, la forma de la nariz, esa expresión seria que su esposo adoptaba cuando reflexionaba, pero los ojos eran completamente monteverde, verde esmeralda, intensos, con esa chispa de determinación que había caracterizado a su familia durante generaciones. Sofía, susurró Elena, extendiendo una mano temblorosa hacia la mejilla de Marina. No sé si ese nombre me pertenece todavía, respondió Marina, permitiendo el contacto pero manteniendo cierta distancia. He sido Marina durante 24 años. No sé cómo ser Sofía. Puedes ser quien tú quieras ser, mi amor. Solo necesito saber que estás viva, que estás bien. Leticia, inteligentemente, se retiró a su recámara para darles privacidad, no sin antes ofrecer café y asegurar que podían hablar con tranquilidad. Elena y Marina se sentaron en el pequeño sofá de la sala, con la bolsa deportiva que contenía las pruebas entre ellas, como un puente hacia la verdad. Antes de que hablemos de nosotras, dijo Marina, necesitas saber lo que Marta me contó sobre Eduardo Montalbán. El nombre cayó como una bofetada en el rostro de Elena. ¿Eduardo? ¿Qué tiene que ver Eduardo con esto? Marina reprodujo la grabación de Marta en el viejo reproductor portátil de Leticia. Durante la siguiente hora, Elena escuchó en silencio cómo se desmoronaba su percepción de los últimos 24 años. El hombre en quien había confiado ciegamente, quien había consolado a Rafael durante sus pesadillas, quien había manejado los negocios mientras ella buscaba desesperadamente a su hija. Era el arquitecto de toda su tragedia. Dios mío, murmuró Elena cuando terminó la grabación, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Eduardo, él me abrazó cuando lloraba por ti. Me consoló durante el funeral de tu papá. Le he confiado todo, incluyendo a Rafael. Hay más, dijo Marina, mostrándole las cartas que Elena había escrito año tras año. Marta guardó todo, cada recorte de periódico, cada recompensa que ofreciste, cada carta de cumpleaños.
Elena tomó una de las cartas con manos temblorosas. Las escribía cada año, esperando que de alguna manera llegarían a ti. Era mi forma de mantener viva la conexión contigo. Y llegaron. Sonrió Marina débilmente. De cierta forma llegaron. El momento íntimo fue interrumpido por el sonido del teléfono de Elena. En la pantalla apareció el nombre. Eduardo Montalbán. No contestes, dijo Marina inmediatamente. Si sabe que estoy contigo, tratará de separarnos otra vez. Pero Elena ya había tomado la decisión. Contestó con la voz más neutra que pudo invocar. Eduardo, ¿cómo estás? Elena, necesito verte urgentemente. Ha surgido algo relacionado con la investigación de esa chica, Marina. ¿Qué tipo de cosa? Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina? Es muy importante. Elena miró a Marina, quien negó enérgicamente con la cabeza. No puedo esta noche, Eduardo. Estoy muy cansada después de todo lo que ha pasado hoy. ¿Qué ha pasado hoy? La voz de Eduardo se tensó inmediatamente. Nada importante. Solo necesito descansar. Hablamos mañana. Después de colgar, Elena se dirigió a Marina con determinación renovada. Vamos a enfrentarlo, pero vamos a hacerlo inteligentemente. Necesitamos más evidencia, algo que no pueda refutar. ¿Qué propones? Que confrontemos a Eduardo en su oficina, pero con una trampa. Necesitamos que confiese, que admita lo que hizo. Marina asintió. Tengo una aplicación en mi teléfono que puede grabar conversaciones. Si logramos que hable, será su fin. 2 horas después, Elena y Marina llegaron al edificio corporativo Monteverde. Era cerca de la medianoche, y las oficinas estaban prácticamente vacías, excepto por el personal de seguridad nocturno, quienes conocían a Elena y la dejaron pasar sin preguntas. Eduardo los esperaba en su oficina del piso 45, aparentemente calmado, pero con los ojos alertas de un animal acorralado. Cuando vio a Marina entrar detrás de Elena, su máscara de compostura se resquebrajó ligeramente. Elena, veo que trajiste compañía, dijo Eduardo, forzando una sonrisa. Eduardo, te presento oficialmente a Sofía, mi hija. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Eduardo palideció visiblemente. Sus manos se cerraron en puños, y por un momento pareció que podría colapsar. Elena, no sé qué te ha dicho esta mujer, pero me ha dicho la verdad, Eduardo. Toda la verdad sobre el secuestro, sobre Marta, sobre tu participación en todo. Eduardo se dirigió hacia su bar personal y se sirvió un whisky con manos temblorosas. No sé de qué estás hablando. Sabemos sobre el chantaje a Marta, continuó Elena, acercándose peligrosamente. Sabemos que descubriste que ella estaba tomando dinero para el tratamiento de su hijo. Eso es ridículo. Sabemos que la obligaste a facilitar el secuestro porque querías heredar los negocios. Eduardo se bebió el whisky de un trago y se sirvió otro. Elena, esta mujer te está manipulando. ¿No ves que solo quiere tu dinero? Aparece después de 24 años con una historia conveniente. Ella tiene el pingente de Sofía, gritó Elena. El pingente que le puse esa mañana antes de que tus secuestradores se la llevaran. No fueron mis secuestradores. Eduardo explotó finalmente. El alcohol y la presión rompiendo su control cuidadosamente mantenido. Yo nunca quise que les hicieran daño a los niños. El silencio cayó como una losa en la oficina. Eduardo se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. Así que admites que participaste, dijo Marina, grabando cada palabra en su teléfono oculto. Eduardo se dejó caer en su silla ejecutiva, derrotado. No era mi intención que nadie saliera lastimado. Solo quería una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, preguntó Elena con voz peligrosamente baja. Para demostrar que yo podía manejar la empresa mejor que Alejandro. Él había nacido con todo servido en bandeja de plata, mientras yo había trabajado día y noche para llegar donde estaba. Eduardo miró hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. El plan era simple: un secuestro temporal, unas semanas de angustia, y luego yo los rescataría usando mis contactos. Sería el héroe, el hombre en quien ustedes confiarían completamente. Pero algo salió mal, dijo Marina. Los criminales cambiaron las reglas cuando vieron la mansión. La riqueza. Decidieron que podían pedir un rescate real, millonario. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Perdí el control de la situación, y cuando Rafael escapó, pensé que era el fin.
que todo se descubriría, pero Rafael no recordaba nada útil, y los criminales mataron a sus cómplices para eliminar testigos. Eduardo levantó la vista hacia Marina. Me dijeron que habías muerto durante el caos, pero Marta me salvó. Cuando Marta apareció contigo en su departamento, entré en pánico total. Si tú aparecías viva, la investigación se intensificaría. Eventualmente descubrirían mi participación. Eduardo se sirvió un tercer whisky. Le ofrecí dinero para que desapareciera contigo, para que empezara una nueva vida donde nadie los encontrara jamás. Elena se acercó al escritorio, sus ojos verdes ardiendo de furia. ¿Tienes idea del infierno que me hiciste vivir durante 24 años? Del dolor que le causaste a Rafael, de la familia que destruiste por tu ambición. Lo sé, murmuró Eduardo. He vivido con esa culpa cada día durante más de 2 décadas. No es culpa, gritó Elena. Es responsabilidad. Tú causaste todo esto. Y ahora voy a pagarlo, dijo Eduardo, resignado. Supongo que vas a llamar a la policía. No solo voy a llamar a la policía, respondió Elena con una sonrisa fría. Voy a asegurarme de que el mundo entero sepa qué clase de víbora has sido todos estos años. Eduardo asintió lentamente. Después de 24 años de mentiras exitosas, finalmente había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Marina detuvo la grabación en su teléfono. Tenían todo lo que necesitaban para hundir a Eduardo para siempre, pero más importante aún, tenían la verdad completa sobre su pasado. La justicia, finalmente, estaba al alcance de sus manos. La confesión de Eduardo había destapado la caja de Pandora, pero quedaba una revelación aún más devastadora por enfrentar. Mientras Elena llamaba a sus abogados para iniciar el proceso legal contra Eduardo, Marina sintió que debía contactar a Rafael. Su hermano merecía saber la verdad antes de que se filtrara a los medios o se enterara por terceros. Necesito llamar a Rafael, le dijo a Elena después de que terminara sus llamadas. Elena palideció. Durante toda la noche se había enfocado en la traición de Eduardo y en el reencuentro con Sofía, pero había evitado pensar en las implicaciones más complicadas de la situación. Marina, Sofía, hay algo sobre Rafael que también necesitas saber. ¿Qué cosa? Elena respiró profundo, preparándose para otra bomba emocional. Durante las últimas 2 semanas, Rafael me ha hablado mucho de ti, de una mesera especial que conoció en la Perla Dorada, de lo diferente que se siente cuando está contigo. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Mi hijo está enamorándose de ti, Sofía, no como hermano, sino como hombre. El impacto fue como un golpe físico. Marina recordó cada conversación con Rafael, cada mirada, cada momento de conexión que había interpretado como atracción mutua. La náusea la golpeó con una fuerza brutal. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la cara. «¿Cómo no lo vi? Los ojos, el cabello, la manera en que me sentía cómoda con él desde el primer momento. Los gemelos siempre tuvieron una conexión especial», explicó Elena con voz temblorosa. «Incluso de bebés. Se calmaban solo cuando estaban juntos. Los psicólogos dijeron que es normal en gemelos, especialmente idénticos emocionalmente como ustedes». Eduardo, quien había estado escuchando en silencio desde su silla, intervino con voz ronca. «Por eso me aterré cuando mi contacto me dijo que Rafael había estado visitando el restaurante. Cuando supe que era para ver a una mesera llamada Marina, casi me da un infarto». «¿Lo sabías?», preguntó Marina con furia. «Sospeché desde el momento en que Elena mencionó tu nombre y tu edad, pero esperaba estar equivocado, que fuera solo una coincidencia cruel». Elena se acercó a Marina y la tomó de las manos. «Tenemos que decirle a Rafael la verdad antes de que esto vaya más lejos. ¿Cómo le digo que la mujer de la que se está enamorando es su hermana gemela perdida?» Marina comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. ¿Cómo le explico que todos estos sentimientos que creía románticos son en realidad el reconocimiento inconsciente de su otra mitad? El teléfono de Marina sonó en ese momento. En la pantalla apareció el nombre, Rafael. Las 3 personas en la oficina se quedaron viendo el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Contesta», dijo Elena finalmente. «Es mejor que se entere por ti que por los rumores que van a empezar a circular». Marina tomó la llamada con manos temblorosas. «Marina, gracias a Dios. He estado tratando de contactarte toda la noche. ¿Estás bien?». La voz preocupada y cariñosa de Rafael la desarmó completamente. «Rafael, necesito verte. Hay cosas que necesitas saber». «Claro, dime dónde estás.
Voy para allá inmediatamente. Marina miró a Elena, quien asintió gravemente. Estoy en las oficinas Monteverde, piso 45. Tu mamá está conmigo. En la oficina a esta hora. ¿Qué está pasando, Marina? Por favor, solo ven. Te lo explicaré todo cuando llegues. 30 minutos después, Rafael llegó al edificio vestido con jeans y una camisa arrugada, claramente habiendo salido de casa a toda prisa. Cuando entró a la oficina y vio la escena, su madre con ojos hinchados de llorar, Marina pálida como un fantasma, y Eduardo hundido en su silla con una botella de whisky medio vacía, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, dirigiéndose instintivamente hacia Marina para protegerla. El gesto no pasó desapercibido para Elena, quien vio con dolor cómo su hijo se colocaba automáticamente entre Marina y cualquier posible peligro. «Rafael, siéntate, por favor», dijo Elena con voz controlada. «Necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Alguien murió? ¿Pasó algo en los hoteles?» Marina se acercó a él, luchando contra las lágrimas. «Rafael, la mujer que me crió, Marta, murió esta mañana, pero antes de morir, me contó la verdad sobre mi pasado». Rafael tomó las manos de Marina instintivamente. «Lo siento mucho, Marina. Sé lo importante que era para ti». El contacto físico envió una descarga de dolor puro por el pecho de Marina. «Rafael, mi nombre real no es Marina Figueira. ¿Qué quieres decir?». Elena se acercó lentamente. «Hijo, Marina es Sofía. Es tu hermana gemela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael miró alternadamente a su madre, a Marina y luego a Eduardo, como si esperara que alguien le dijera que era una broma cruel. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Sofía murió hace 24 años. Los secuestradores la mataron. No murió, mijo». Elena le mostró el pingente de plata que Marina llevaba al cuello. «Marta la salvó y la crió lejos de nosotros». Rafael estudió el pingente, reconociendo inmediatamente la reliquia familiar. Su mano se dirigió instintivamente a su propio pecho, donde bajo la camisa llevaba la otra mitad del corazón. «¿Es cierto?», le preguntó directamente a Marina. Marina asintió, incapaz de hablar. Rafael se sentó pesadamente en una silla, pasándose las manos por el cabello mientras procesaba la información. «Entonces, todo este tiempo, los sentimientos que he tenido hacia ti eran el reconocimiento inconsciente de tu hermana», completó Elena suavemente. «Pero ¿cómo no lo supe?». Rafael levantó la vista hacia Marina con ojos llenos de confusión y dolor. «Siempre sentí que me faltaba una parte de mí. Desde niño tuve la sensación de que había perdido algo fundamental, y cuando te conocí, por primera vez en 24 años me sentí completo». Marina se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Yo sentí lo mismo, Rafa. Desde el primer momento me sentí en casa contigo, segura, como si te hubiera conocido toda la vida». «Porque me conocías», murmuró Rafael. «Durante los primeros 4 años de tu vida, fuimos inseparables. Los gemelos siempre tuvieron una conexión especial». Intervino Elena. «Incluso dormían mejor cuando estaban juntos». Rafael miró hacia Eduardo, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «¿Y tú qué papel juegas en todo esto, tío Eduardo?». La palabra tío sonó como una bofetada en la cara de Eduardo. «Rafael, hay cosas sobre el secuestro que nunca supiste». «¿Qué cosas?». Elena reprodujo la grabación de Marta, y luego la confesión que habían obtenido de Eduardo esa misma noche. Mientras escuchaba, el rostro de Rafael se transformó gradualmente de confusión a incredulidad, y finalmente a una furia pura que Elena nunca había visto en su hijo. Cuando terminaron las grabaciones, Rafael se puso de pie lentamente y se dirigió hacia Eduardo con pasos medidos. «Toda mi vida», dijo con voz peligrosamente baja, «tú has sido mi figura paterna. Cuando papá murió, tú fuiste quien me enseñó a ser hombre. Te conté mis miedos, mis sueños, mis pesadillas sobre el secuestro». Eduardo no pudo sostener la mirada de Rafael. «Y todo este tiempo», continuó Rafael, «tú sabías exactamente por qué tenía esas pesadillas. Porque tú las habías causado. Rafael, yo nunca quise que ustedes salieran lastimados. El plan era... No me interesa tu plan», explotó Rafael, agarrando a Eduardo por la solapa de su traje. «Por tu culpa crecí sintiendo que me faltaba la mitad del alma.
Por tu culpa mi hermana creció sin familia, sin saber quién era realmente. Elena y Marina se acercaron para detener a Rafael antes de que la situación escalara físicamente. «Rafa, no vale la pena», dijo Marina, tocando suavemente su brazo. «Ya perdimos 24 años por culpa de este hombre. No perdamos más tiempo en él». Rafael se apartó de Eduardo con disgusto, pero las palabras de Marina lo calmaron inmediatamente. Se dirigió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Sofía, ¿puedo llamarte Sofía? Puedes llamarme como quieras». «Hermano». Se abrazaron por primera vez en 24 años, pero ahora sabiendo exactamente quiénes eran el uno para el otro. No fue el abrazo romántico que Rafael había soñado, sino algo mucho más profundo y sanador, el reencuentro de dos almas que habían estado incompletas durante más de 2 décadas. Eduardo observó la escena desde su silla, finalmente comprendiendo la magnitud del daño que había causado. No solo había separado a una familia, sino que había condenado a 2 hermanos a vivir con un vacío inexplicable durante la mayor parte de sus vidas. La tormenta perfecta se había desatado, pero paradójicamente, también había traído la paz que la familia Monteverde había estado buscando durante 24 años. El amanecer del día siguiente encontró a la familia Monteverde, reunida por primera vez en 24 años en la mansión de las Lomas. Elena había insistido en que Marina, Sofía, viera la casa donde había pasado los primeros 4 años de su vida, aunque sabía que sería emocionalmente devastador para todos. Rafael caminaba junto a su hermana por los jardines donde habían jugado de niños, señalando lugares que podrían despertar algún recuerdo dormido. El caracol que Sofía había encontrado aquella mañana fatídica ya no estaba, pero el rosal donde solían esconderse durante sus juegos seguía floreciendo. «¿Recuerdas algo?», preguntó Rafael esperanzado, observando cómo Marina tocaba las flores rojas con delicadeza. «Hay algo familiar en el aroma», murmuró Marina, cerrando los ojos, como un sueño que no puedo recordar completamente. Elena los observaba desde la terraza, con el corazón partido entre la felicidad de tenerlos juntos y el dolor de todo el tiempo perdido. Su teléfono había sonado constantemente desde la madrugada. Abogados, investigadores privados, periodistas que habían olido la historia y autoridades que querían tomar declaraciones oficiales. «Señora Monteverde», la interrumpió Esperanza, la ama de llaves que había trabajado en la mansión durante más de 3 décadas. «Hay varios reporteros en la puerta principal. Dicen que quieren hablar sobre la señorita Sofía». Elena suspiró. Era inevitable que la noticia se filtrara. El regreso de Sofía Monteverde después de 24 años sería el escándalo del año en los círculos de la alta sociedad mexicana. «Prepare la sala de estar pequeña, Esperanza. Vamos a tener que dar una conferencia de prensa antes de que inventen sus propias versiones de la historia». Adentro de la mansión, Marina caminaba por los pasillos como en trance. Todo le parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Cuando Elena abrió la puerta del cuarto rosa que había sido su habitación infantil, Marina se detuvo en el umbral con lágrimas en los ojos. La habitación estaba exactamente como Sofía la había dejado esa mañana de septiembre. La cama individual con colcha de princesas, los juguetes ordenados en los estantes, la casita de muñecas en la esquina y en la pared, docenas de fotografías de los gemelos en diferentes etapas de sus primeros 4 años. «La mantuve igual durante todos estos años», explicó Elena con voz quebrada. «Era mi manera de mantener viva la esperanza de que algún día regresarías». Marina se acercó a las fotografías, estudiando las imágenes de una niña de rizos negros que jugaba con su hermano gemelo. En una foto particularmente tierna, ambos niños dormían abrazados en un sofá, con expresiones de paz absoluta. «Éramos felices», dijo Marina, tocando suavemente el cristal del marco. «Muy felices», confirmó Rafael desde la puerta, hasta que todo cambió. El momento íntimo fue interrumpido por el sonido del timbre. Esperanza apareció nuevamente con expresión preocupada. «Señora, hay un problema. Los reporteros están insistiendo mucho, y algunos vecinos también están llegando. Creo que la noticia ya se está extendiendo por las redes sociales». Elena tomó una decisión rápida. «Rafael, Sofía, necesitamos salir de aquí por unas horas. Los medios van a volverse una locura cuando confirmen oficialmente que Sofía está viva». «¿A dónde podemos ir?», preguntó Marina. «Conozco un lugar», dijo Rafael. «Una cabaña en Valle de Bravo que compré hace unos años.
Nadie la conoce excepto yo. 2 horas más tarde, los 3 se encontraban en la acogedora cabaña de madera con vista al lago. Era un contraste marcado con la opulencia de la mansión. Muebles rústicos, chimenea de piedra y una cocina pequeña pero funcional. Por primera vez en décadas, la familia Monteverde podía estar junta sin interrupciones externas. Elena preparó café mientras Rafael encendía la chimenea. Marina se sentó en el sofá, observando las interacciones naturales entre madre e hijo, tratando de encontrar su lugar en esa dinámica familiar que había perdido hace tanto tiempo. «Hay algo que necesitamos discutir», dijo Elena, sirviendo el café en tazas de cerámica artesanal. Eduardo fue arrestado esta madrugada. Los abogados dicen que enfrentará cargos por secuestro, conspiración y obstrucción de la justicia. «Bien», respondió Rafael con satisfacción fría. «Espero que se pudra en la cárcel». «Rafa», lo reprendió suavemente Marina. «El odio solo va a envenenarte. Ya perdimos suficiente tiempo por culpa de ese hombre». Elena observó la interacción entre sus hijos con fascinación. Incluso después de 24 años separados, Marina tenía la capacidad natural de calmar a Rafael, tal como había hecho cuando eran niños. «Tienes razón, Sofía», dijo Elena, «pero hay otras complicaciones. Los medios van a ser implacables. Van a querer entrevistar a todos, investigar cada detalle de estos 24 años. ¿Qué significa eso para mí?», preguntó Marina. «Toda mi vida he sido una persona normal, trabajando para sobrevivir. No sé cómo manejar la atención de los medios. Significa que tu vida privada va a desaparecer», explicó Rafael honestamente. «Van a investigar todo, dónde trabajaste, con quién saliste, cada decisión que tomaste, y van a juzgarte por no haber sido lo suficientemente rica o sofisticada para ser una Monteverde». Marina sintió un peso enorme asentándose en su pecho. «¿Y Luna? ¿Cómo afectará esto a mi hija?» «¿Tienes una hija?», preguntó Elena, sorprendida. «Adoptiva. Tiene 6 años. La he criado durante los últimos 2 años». Marina les explicó las circunstancias de la adopción de Luna. «Es lo más importante en mi vida. No puedo permitir que el circo mediático la lastime». Elena y Rafael intercambiaron miradas. Ninguno había considerado que Sofía pudiera tener responsabilidades familiares propias. «La protegeremos», prometió Elena inmediatamente. «Contrataré el mejor equipo de seguridad. La cambiaremos de escuela si es necesario. No quiero que crezca con guardaespaldas», protestó Marina. «Quiero que tenga una infancia normal». «Sofía», dijo Rafael suavemente, «nuestra familia perdió la oportunidad de tener una vida normal hace mucho tiempo, pero eso no significa que no podamos ser felices». Durante las siguientes horas, los 3 discutieron los desafíos prácticos de la nueva realidad. Marina tendría que aprender a manejar la riqueza súbita, la atención mediática y su nuevo papel como heredera del Imperio Monteverde. Pero más difícil aún sería reconstruir las relaciones familiares que habían sido interrumpidas durante la infancia. «Hay algo más que necesitamos abordar», dijo Elena finalmente, abordando el tema que todos habían evitado: los sentimientos que desarrollaste por Sofía, Rafael. Rafael se sonrojó profundamente. «Mamá, por favor». «No, mijo, es importante hablar de esto. No puedes simplemente fingir que esos sentimientos no existieron». Marina tomó la mano de su hermano. «Rafael, lo que sentiste era real. Era el reconocimiento de tu otra mitad, la necesidad de completar algo que habías perdido. No tienes nada de qué avergonzarte». «Pero me siento como un idiota», confesó Rafael. «¿Cómo no reconocí a mi propia hermana gemela?» «Porque éramos niños cuando nos separaron», respondió Marina. «Y porque Eduardo se aseguró de que nunca tuvieras la oportunidad de recordar completamente». Elena se acercó a ambos y los abrazó. «Lo importante es que están juntos ahora. Tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar el tiempo perdido». Esa noche, mientras Rafael dormía en la recámara principal y Elena en el sofá cama de la sala, Marina se quedó despierta en la recámara de huéspedes, mirando por la ventana hacia el lago plateado bajo la luna llena. Por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era: Sofía Monteverde, heredera de un imperio, hermana gemela de Rafael, hija de Elena, pero también era Marina Figueira, la mujer trabajadora que había criado a Luna con amor y sacrificio. La pregunta que la mantenía despierta era simple pero aterrorizante.
¿Cómo podía ser ambas personas al mismo tiempo sin perder su alma en el proceso? Cuando finalmente se durmió, soñó con 2 niños de 4 años jugando en un jardín lleno de rosas rojas, sin saber que sería la última vez que serían completamente felices durante los siguientes 24 años. Pero también soñó con un futuro donde esos mismos niños, ahora adultos y marcados por la tragedia, podrían finalmente sanar las heridas del pasado y construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que habían perdido. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero al menos ahora lo caminarían juntos. 6 meses después del reencuentro, la vida de la familia Monteverde había encontrado un nuevo equilibrio. La mansión de las Lomas había recuperado la vitalidad que había perdido durante 24 años de luto silencioso. Las risas de Luna llenaban los pasillos, que antes solo habían conocido el eco de la soledad, mientras que Sofía, quien había decidido usar ambos nombres según la ocasión, se adaptaba gradualmente a su nueva realidad. La conferencia de prensa había sido un éxito controlado. Elena, con su experiencia manejando medios durante décadas de negocios, había presentado la historia de manera que generara simpatía más que escándalo. El público mexicano había abrazado la narrativa de la familia reunida después de una tragedia, especialmente cuando se reveló que Sofía había vivido humildemente durante todos esos años, trabajando para sobrevivir y criando a una niña adoptada. Eduardo Montalbán había sido condenado a 25 años de prisión. Durante el juicio, su confesión completa había revelado detalles que ni siquiera Elena conocía. Cómo había manipulado investigaciones durante años, cómo había desviado pistas falsas para prolongar la búsqueda infructuosa, y cómo había vivido con la culpa mientras se beneficiaba de su posición de confianza. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó?, le había preguntado Rafael a su hermana, mientras caminaban por el jardín renovado de la mansión. Extrañamente en paz, había respondido Sofía. Durante años sentí que algo estaba mal en mi vida, como si estuviera viviendo la historia de otra persona. Ahora todo tiene sentido. La adaptación no había sido fácil. Sofía había insistido en mantener su trabajo en la boutique de Polanco durante los primeros meses. Necesitando esa conexión con su vida anterior, Elena había respetado la decisión, entendiendo que su hija necesitaba tiempo para procesar su nueva identidad, sin sentirse abrumada por cambios súbitos. Luna había sido la que mejor se había adaptado a la nueva situación. A los 6 años, la niña había aceptado con naturalidad que su mamá Marie ahora fuera también tía Sofía, para una nueva familia extendida. La mansión se había convertido en su parque de diversiones personal, especialmente el jardín donde ahora tenía espacio infinito para correr y jugar. Tía Elena, le había dicho Luna una tarde, mientras merendaban en la terraza. ¿Es cierto que Mari es una princesa ahora? Elena había sonreído con ternura. No es una princesa, mi amor. Es algo mucho mejor. Es nuestra familia. Los cambios más profundos habían ocurrido en Rafael. Durante 24 años había sido el heredero único, cargando solo con el peso del imperio familiar y la responsabilidad de cuidar a su madre. Ahora, con Sofía a su lado, finalmente se permitía ser vulnerable, ser simplemente hermano en lugar de sustituto de toda una familia perdida. Es extraño, le había confesado a Sofía una noche mientras revisaban documentos en el estudio de la mansión. Durante toda mi vida sentí que tenía que ser perfecto para compensar tu ausencia. Ahora que estás aquí, puedo simplemente ser yo mismo. ¿Y quién es Rafael Monteverde cuando no está tratando de ser perfecto?, había preguntado Sofía con una sonrisa. Alguien que le gusta leer novelas románticas en secreto, que odia las cenas formales y que siempre soñó con tener una hermana que lo regañara cuando se comportara mal. Sofía había reído. Bueno, la última parte la puedo cumplir perfectamente. La integración de Sofía al negocio familiar había sido gradual pero natural. Descubrieron que tenía un talento innato para las relaciones públicas y el trato con empleados, habilidades desarrolladas durante años de trabajar directamente con clientes y compañeros. Elena decidió que Sofía se encargaría de la expansión social de los hoteles, programas comunitarios, responsabilidad social corporativa y proyectos que beneficiaran a las comunidades donde operaban. Es perfecto, había dicho Elena durante una junta directiva. Sofía entiende lo que significa trabajar para vivir, lo que necesita la gente común. Puede hacer que nuestros hoteles no solo sean lugares de lujo, sino espacios que realmente contribuyan a sus comunidades.
El proyecto piloto había sido renovar el hotel en la colonia Doctores donde Sofía había crecido. En lugar de demolerlo y construir algo ostentoso, habían creado un espacio que combinaba habitaciones accesibles con centros comunitarios, espacios de trabajo compartido para emprendedores locales y programas de capacitación laboral. Es como si hubiera esperado toda su vida para hacer esto, había comentado Rafael. Observando cómo Sofía interactuaba naturalmente con los beneficiarios del programa, tal vez sí esperó, había respondido Elena. Tal vez todo lo que vivió durante estos 24 años la preparó para ser exactamente quien necesitaba ser. La ceremonia de inauguración del proyecto había sido especial para toda la familia. Sofía había insistido en que Luna cortara el listón inaugural, simbolizando que el futuro pertenecía a la nueva generación. Este proyecto no solo es sobre hoteles, había dicho Sofía durante su discurso. Es sobre recordar que una familia no se define por la sangre o el dinero, sino por el amor, el apoyo mutuo y la responsabilidad que tenemos unos con otros y con nuestra comunidad. Entre el público, Elena había llorado de orgullo viendo a su hija, la niña que había perdido como princesa mimada y había recuperado como mujer fuerte y compasiva. Dirigirse con naturalidad a cientos de personas. El momento más emotivo había llegado esa noche, durante la cena familiar. Sofía había sacado 2 pequeñas cajas de terciopelo. «Mamá, Rafael, hay algo que quiero hacer». Había abierto las cajas, revelando 2 pingentes nuevos, uno en forma de corazón completo y otro en forma de media luna. Durante 24 años, llevé el corazón partido de la familia, había explicado, tocando el pingente original que aún llevaba al cuello. Pero ahora que estamos completos, creo que necesitamos símbolos nuevos. Le había dado el corazón completo a Elena. Para ti, mamá, porque tu amor mantuvo unida a esta familia incluso cuando estábamos separados. Y la media luna se la había dado a Rafael. Para ti, hermano, porque aunque estuvimos separados, tu luz siempre iluminó mi camino de regreso a casa. ¿Y tú qué vas a usar?, había preguntado Rafael. Emocionado, Sofía había sonreído y había sacado un tercer pingente, una estrella pequeña pero brillante. Esta, porque aprendí que a veces hay que perderse completamente para encontrar quién realmente eres. Elena había propuesto un brindis, por las familias que perdemos, por las familias que encontramos y por las familias que elegimos crear. Mientras levantaban sus copas, Luna había interrumpido con su vocecita: «¿Y yo qué pingente voy a tener?». Los 3 adultos habían intercambiado miradas y habían estallado en risas. Elena había sacado una 4ª caja que había estado escondiendo bajo la mesa. «Para nuestra Luna», había dicho, revelando un pequeño pingente en forma de luna creciente, «porque nos enseñaste que el amor verdadero no conoce límites ni definiciones». 6 meses después de la revelación que había cambiado sus vidas, la familia Monteverde no solo había sanado las heridas del pasado, sino que había creado algo nuevo y hermoso. El imperio hotelero prosperaba bajo la nueva dirección dual de Rafael y Sofía, combinando la visión empresarial tradicional con una conciencia social innovadora. Elena había encontrado una nueva energía para vivir, sabiendo que su legado estaba en manos capaces y compasivas. Luna crecía rodeada de amor y oportunidades, pero también con los valores de humildad y trabajo que Sofía había aprendido durante sus años en la colonia Doctores. Y Rafael había descubierto que el vacío que había sentido durante 24 años no se llenaba solo con el regreso de su hermana, sino con la familia extendida que habían construido juntos: Marina, Sofía, Luna y todos los empleados y comunidades que ahora formaban parte de su visión expandida de lo que significaba ser familia. El pingente ancestral de la familia Monteverde había regresado a su lugar, pero ya no era solo un símbolo del pasado. Era un puente entre lo que habían sido, lo que habían perdido y lo que habían elegido construir juntos. En las noches tranquilas, cuando Luna ya dormía y los 3 adultos se sentaban en la terraza a observar las luces de la ciudad, Elena a veces pensaba en Eduardo, cumpliendo su condena en prisión. No sentía odio hacia él, solo una profunda tristeza por todo el tiempo que habían perdido por su ambición. Pero también sentía gratitud, porque sin darse cuenta, Eduardo había forjado a Sofía en el fuego de la adversidad, convirtiéndola en la mujer extraordinaria que ahora tenía junto a ella. A veces,
El destino usa los instrumentos más crueles para crear las bendiciones más hermosas.